Bueno, acá ya escuchamos orillas, terminamos con la polémica, con los propios. Estamos recibiendo a Yotuel Romero y Roldán González, líderes de Orillas, uno de los grupos de hip hop referentes del género en América Latina desde hace décadas. Por primera vez en Montevideo van a presentar un show en el Teatro de Verano el jueves, donde van a interpretar temas súper emblemáticos. Así que primero que nada, muchísimas gracias por visitar a Par en el Mundo. Tengo entendido que es la primera entrevista. Bajaron del avión y están acá. Y quiero decirle que nos pusimos así no porque eran los negros aquí, los blancos acá, sino porque surgió así, ¿no? Ay, yo ni pensé. Bien, Yotuel, bien. Mira, para los que están ahora que me la atención, escuchando. Digo, estamos acá, o sea, es decir, no fue pensado. No fue pensado, o sea. Claro, para para nosotros estar en Uruguay es una bendición, no solamente por lo que significa para nosotros Orillas, sino también para lo que significa para tantos cubanos que han encontrado en este país una bendición, ¿no? Y nunca hemos estado, o sea, en más de casi 27 años de la banda, nunca hemos llegado a Uruguay, pero dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Exactamente. Y ¿sabes qué, Yotuel, Roldán? Hago una pregunta totalmente fuera de libreto. Siempre se dice desde Uruguay que la Rambla de Montevideo es muy parecida al malecón. Sí. Primeras impresiones, porque bajaron ahora, o sea, capaz que es muy apresurada mi pregunta, pero ¿qué van sintiendo? ¿Les hace recordar algo o eso es cosa nuestra de los no cubanos, digamos? No, evidentemente ese sentimiento siempre, no solamente el malecón, está presente. O sea, cuando lo vimos ya me habían informado que estaba la Rambla. Lo único que le falta es el muro, pero bueno, en Cuba tienen muro para que la gente no se vaya. Pero sí, es emocionante que haya encontrar aquí un pedacito de nuestra Cuba. Claro. Mira. Que sí, trae muchos recuerdos cuando uno iba a bañarse en la Puntilla. Claro. Evidentemente. Estaba la presencia española, que las edificaciones, entonces hace mucha conexión con Cuba, ¿no? Mira qué bien, interesantísimo. Bueno, el grupo fue fundado a fines de los 90 porque ustedes ya tienen un largo recorrido. No. El grupo llevamos solamente 12 años de carrera. 12 años de carrera, ¿no? Por ahí, 12 años de carrera y... No, mentira. Casi me engañaste, 27, o sea, 27. Yo a veces digo, algo hicimos bien porque 27 años después no todos los grupos se pueden permitir cantar en un concierto con 3.000, 5.000, 6.000, 10.000 personas y sobre todo tener un público tan joven, ¿no? Entonces yo creo que algo hicimos bien en la música. Yo creo que nuestra música fue atemporal. Yo hoy que veo cómo está la industria de la música urbana, años atrás, o sea, ¿quién iba a pensar hace 27 años que esto iba a seguir? Claro, que la música urbana, que nadie da un duro por ella, sí, iba no solamente a romper barreras, sino a estar en la Super Bowl, ¿no? Entonces, tú te das cuenta cómo esta historia que yo creo que Orillas es uno de esos pilares, tanto Orillas, Teo Calderón, Daddy Yankee, Vico C, fueron unos pilares fuimos incomprendidos en esa época. La gente pensaba, claro, estaba el pop, el rock, la gente se decantaba mucho más por este tipo de música y nosotros éramos un poco los locos de la industria mezclando el rap con el hip hop, con el son, Teo mezclando su música boricua con sus raíces y mira, 27 años después no estábamos tan locos. ¿Hay algún secreto para que después de 27 años sigan todavía con ganas de seguir siendo un grupo musical en conjunto y demás? Capaz el secreto, recién fuera de aire nos decían dónde vive cada uno, capaz que vivan en países diferentes, capaz eso ayuda. Pero como los matrimonios. No, yo no pienso que haya fórmula precisa que uno pueda, por ejemplo, con antelación, reflexionar y decir voy a hacer esto porque sé que esto va a funcionar. No creo que exista mucho en la música. No sé, nosotros intentamos hacer algo, intentamos o nos salió así, original, auténtico, con una gran pincelada, pero enorme de la música cubana, y después de ahí empezamos a mezclar con otros ritmos, con lo que aparezca, no solamente de música cubana, con cha-cha-cha, con rap, de son, de bolero son, y bueno, poco a poco fuimos trabajando esto y llegamos a este resultado. De hecho, tenemos un handicap, ¿cómo se dice en español? Un problemilla, vamos a decirlo así. Como que Orillas, a diferencia, por ejemplo, de reggaetón, que tiene
cientos y cientos de representantes. Nosotros estamos solos en el mercado prácticamente. Esto no lo digo con arrogancia ni egocentrismo. Es un estilo que prácticamente nadie se sumó a hacerlo, como el son cubano, por ejemplo, vamos a decir, el danzón. Pero asimismo, solos en el mercado, pues le damos la vuelta al planeta todos los años. Bueno, ya tenemos competencia de artistas urbanos que están haciendo música urbana mezclando sus raíces. El último disco de Bonnie. Sí, pero yo hablo de resultados. Yo creo que tiene que ser un disco, o sea, ¿cómo decirte? Una no similitud, pero sí una búsqueda de buscar una identidad. Y lo que decía Roldán es muy importante. O sea, Orisha siempre la idea fue tener una identidad en nuestra música. O sea, que tú escucharas el disco y tan siquiera las primeras notas dijeras, esta gente viene de Cuba. Y creo que fue lo que faltó un poco en la industria urbana, que todo empezó a sonar como un poco igual, hasta que artistas de talla mundial como Benito se dio cuenta de que sus raíces lo iban a diferenciar del resto de sus compatriotas, ¿no? Y no es menos cierto que este último disco te das cuenta de la influencia afro-puertorriqueña, de su esencia, de su plena, de su negrura. Y este último disco la gente dice, wow, qué ricura, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía Roldán era, siempre fuimos fieles a esto. O sea, es verdad que hace 25 años nadie pensaba mezclar la música tradicional de un país con hip, ¿no? Pero yo creo que ahí está la clave, Orisha. Y yo creo que si más artistas hubieran usado su herencia, su folclore, y mezclaron, como lo hicieron, por ejemplo, muchos artistas en Brasil, que sí mezclaron su música, Marcelo de Dois mezcló su música, su samba, mezcló su funk, sus cosas, ¿no? Con la música, con el hip hop, con la música más moderna. Y con ritmos más contemporáneos, claro. Pero estamos contentos. Claro. No, de hecho, es un consejo que tratamos de darle. No es que tengamos la verdad en nuestras manos, ni mucho menos, porque eso sería mucho decir, pero es un consejo siempre, porque a mí, a veces en las redes me preguntan y tal, también otros artistas, y es un consejo que le damos, y valga la redundancia, a los nuevos talentos, a los muchachos que están empezando, y justamente que lo esencial en nuestro caso, porque hemos vivido la experiencia y ha salido más que bien, es darle una pincelada original a su música. Y eso partiendo de las entrañas mismas de la música tradicional ya sea Uruguay, Argentina, Brasil, y para eso, para darle ese toque original y auténtico, no tienen que ir muy lejos, no hay que reflexionar, ya después es una cuestión de trabajo, producción y tal, no hay que ir tan lejos, eso lo traen en la sangre, lo tienen ahí mismo dentro de ellos. Y bueno, que no tuvieron que comprarlo, esa herencia musical, ni la cultura o la filosofía de vida. No solamente, claro, no se habla solamente de la parte musical, se habla también de las vivencias de cada cual. No hay que tener vergüenza de decir... De ser lo que uno es. Claro, yo nací en tal barrio, o en La Habana, en Cuba nací en La Habana Vieja, o aquí decir yo nací en el Cerro. Exactamente. O yo nací Orisha. O yo nací Orisha. Yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas... Bueno, estamos escuchando justo Patria y Vida, que dejamos la pregunta suspendida en el aire antes del corte. Bueno, es una de las canciones más emblemáticas para los cubanos, sí, ¿no? Tengo entendido que adentro y afuera de la isla. Entonces la pregunta es, primero, ¿cuál fue la inspiración y cómo ustedes se manejan con esa canción? Justo Brian preguntaba, ¿es muy agotador estar cantando siempre esa canción? ¿Cómo es la relación con Patria y Vida? Igual un poco lo respondió porque se puso a cantar sobre la música, con lo cual ahí como que parece que le sigue gustando. Sí, mira, las canciones tú no las compones. Las canciones vienen y tú captas la señal o sea, yo me considero un transmisor. O sea, esa canción llegó a mí de una forma muy linda
estando en casa con mi esposa. Ella me empezó a cuestionar sobre todo cuando ella fue a Cuba, lo triste de ver por todos lados patria o muerte, porque el eslogan del régimen es patria o muerte, que literalmente significa o estás conmigo o estás con la patria mía, como la veo yo, o si no, lo que te toca es la muerte, ¿no? Y ella me decía, ustedes siendo tan alegres, siendo unos cubanos tan alegres, ¿cómo tienen un eslogan tan diabólico, tan llenos de vida? Y ahí yo le digo, patria, y a mí dice, y vida. Entonces, algo pasó esa noche que empezamos a escribir la canción. Después yo llamé a gente de Zona, a SM, hablé con Michael Osorbo, que está ahora mismo en Cuba preso por esta canción. En Cuba lleva 9 años preso, lleva 5 años y la condena es de 9 años por cantar esta canción. Una canción que ha ganado 2 Grammy, by the way. Entonces, me di cuenta con Patria y Vida que la música es poderosa. Poderosa, la música puede cambiar formas de pensar, puede hacerte reflexionar. Y ahí me di cuenta una cosa que me decía mi padre, mi difunto padre, que me decía, hijo, si el arte no revuelve, no cambia, no atenta, no molesta, entonces es entretenimiento, no es arte. El arte tiene que remover, tiene que cambiar, tiene que hacerte reflexionar, un buen libro, una buena película, una buena canción. Lo hemos vivido a lo largo de la historia, no sé, tenemos ejemplos, Silvio, Pablo, Serrat, artistas que se han comprometido con su música y han mandado un mensaje grande con la música, ¿no? Patria y Vida forma parte de esas canciones que cambió la historia de Cuba. El cubano no fue el mismo cubano después de Patria y Vida. Creo que en el 2021, cuando hubo esta manifestación, más de 1 millón de cubanos en la calle cantando, gritando fin de la dictadura al ritmo de Patria y Vida, fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque de wow, lo que una canción puede lograr, ¿no? O sea, no solamente entró en el cubano, sino se sintieron con esa frase representados de esto es lo que queremos patria y vida. Así queremos nuestra patria, pero vivir en nuestra patria, tener vida, no tener que emigrar, no tener que salir, no tener que huir, escapar. Más de 3 millones de cubanos viven fuera de Cuba. Todos los días se van cubanos por la selva del Dairén, se van en balsas, se van a donde aparezca, ¿no? Entonces yo creo que en una Cuba futura, que ojalá Dios nos la dé pronto, lo que tenemos que abogar, ¿no?, los cubanos, es por tener patria y vida y poder vivir en esta tierra, ¿no? Sí, está bueno eso que señalás, porque además, a ver, es un lema, patria o muerte venceremos, es un lema que viene de muchísimas décadas para atrás, sí, y que tenía que ver con la idea en ese momento, sí, de la idea de, bueno, o defendemos nuestra patria o nos toca la muerte, digamos, no por estar en contraposición a eso. Y hoy quizás uno dice, bueno, ahora es tiempo, en el caso de ustedes, como contabas la historia, de actualizar ese lema y buscar otra opción de poder vivir en nuestra patria, pero vivir. Claro, ahí es que yo creo que, mira, lo más importante de Patria y Vida no es claramente cambiar la vida por la muerte, sino la I. La I de Patria y Vida es muy importante, porque la I es inclusión, es tú y yo, tu forma de pensar y la mía, tu diferencia y mi diferencia, tu forma de ver las cosas y la mía, no tu forma de ver las cosas o la mía, no, la O es exclusiva, la I es de integración. En un mundo hoy donde estamos más integrados que nunca, donde lo que tenemos que lograr es que tu forma de pensar no sea bloqueada, o tu forma de ver la vida no sea un impedimento, o que tu diferencia no sea un problema para la otra persona. Yo creo que ahí es lo que los cubanos encontraron de decir, es que yo también quiero hablar, yo también quiero exponerme, yo también quiero decir esto me gusta, esto no me gusta, ¿por qué no puedo decirlo? Entonces ahí es lo que yo creo que encontraron como y yo también, el también. Nunca te olvides del también. O sea, podemos tener nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, pero también hay personas que tienen otra forma de pensar y otra forma de ver la vida, y también merecen ser escuchados. Por supuesto, Roldán. Pues sí, yo a esa canción, evidentemente, yo recuerdo el día que yo todavía me la propuse. Yo estaba en París, en la cocina de mi casa, haciendo no sé qué, cocinando y tal. Y no quise entrar en la canción. ¿Te removió? Venía, o sea, venimos de un disco como a lo cubano, esto es mi opinión personal. Uh-huh. Emigrante, cosita buena, y no sé, me costaba trabajo a mí cantar eso. Uh-huh. El duelo. Independientemente de que lo que dice esa canción es cierto, no hay
ninguna mentira ahí, ni exageración, ni hay grosería, ni se están llevando las cosas a un nivel falso. Y peor ahora, porque la situación que hay en Cuba ahora es extremadamente catastrófica. No es que esté mala, es una catástrofe. Ni electricidad, 72 horas sin electricidad. Te lo ponen 3 horas y la cortan 48 más. El agua, los niños llorando, los mosquitos, el calor. Evidentemente que la gente no lo soporta, pero no solamente en Cuba, en cualquier país que haya ese tipo de realidad, de situación social, pues la gente sencillamente se va. Lo que pasa es que al momento en Cuba, si tú te vas a otro país porque tienes necesidad, porque no aceptas lo que está sucediendo, a buscar una nueva vida y tal, estás en contra del régimen. Y no es el caso. Hay gente que se va, bueno, hay quienes son aventureros y otra gente que se va por necesidad, que finalmente terminan, claro, eso va a caer en la situación política, claro, porque prácticamente todo está mezclado con la política. Y lo que pasa que allá es muy complicado. Bueno, en Cuba te pones a hablar en la calle, cualquier tontería que no estés de acuerdo con el gobierno, aunque sea verdad, y puedes ir hasta preso. No, es que ese es el miedo que tienen los cubanos en Cuba, el no poder ser libre a decir lo que piensan, a expresar su, como dice Roldán, a expresar su inconformidad. ¿Por qué tenemos que estar todo el mundo de acuerdo siempre en algo, no? Podemos estar totalmente de acuerdo en muchas cosas y no dejar de ser cubano, que eso es otra cosa. No, claro. Cuando tú piensas diferente, cuando tu opinión es distinta, entonces ya tú no eres cubano, ya tú no eres, ¿entiendes? Entonces, está clarísimo. Recién Roldán, fuera del aire, yo le preguntaba cómo había sido cuando se habían ido ustedes, que se fueron casi 30 años, en el caso tuyo creo que un poquito más, pero 30 años más o menos se fueron de Cuba, y le preguntaba por qué se había ido. Él me contaba que se había ido porque ganaron un concurso en Francia o por una canción que le habían enviado, entonces fue no por una cuestión política, sino una decisión de ir a escucharlo. Es un ejemplo de lo que estábamos conversando anteriormente. De todas maneras, y pase lo que pase, una vez que te vas, te señalan. Claro, no, y a lo que quería era... Aunque tú no tengas ningún tipo de contradicción, o si la tienes, no lo digas, porque el error no es tenerla, es manifestarlo. Y mira, por ejemplo, yo pude haber sido tildado también de anticastrista o de lo que quisieran, porque me fui. Y yo me fui a cantar, a buscar francesas también, de paso. No, pero por eso yo lo que iba era si a lo largo de estos años, cuando estaban en Cuba y cuando se fueron de Cuba, y también porque supongo que también la situación de Cuba va cambiando a lo largo de los años, si ustedes fueron cambiando o sintiendo cosas distintas con respecto a su propio país y a la situación, porque además esto suele pasar y es así, digamos, Cuba es... Para los cubanos es una cosa y para el resto del mundo también es algo emblemático, digamos, sí, para bien o para mal, pero digo, sí, es un emblema para todo el mundo. Mira, yo creo que el crecimiento personal de cada cual va también en concordancia con lo que uno va viendo, ¿no? Si tú empiezas a ver fuera de Cuba, por ejemplo en España, cuando llegué a España, que hay educación también gratuita, que hay sanidad gratuita, que hay otro tipo de vida. Entonces tú empiezas a comparar, porque el ser humano es comparativo. Tú empiezas a darte cuenta de que lo que te decía en Cuba, de que solamente había educación gratuita en Cuba, solamente había escuelas, tú te das cuenta que no es realidad, que hay muchos países donde también hay educación y cosas gratuitas. Pero más allá de eso, el hecho de la pregunta que te decía anteriormente, que yo decía, bueno, ¿a qué precio? ¿A qué precio tú eres capaz de asimilar que te den todo a cambio de que siempre hay un precio a pagar en la vida? Y en este caso el cubano tenía la libertad. O sea, yo te quito toda tu libertad, pero te mantengo, te doy una libreta de racionamiento, te digo qué te vas a comer, qué no te vas a comer, dónde vas a estudiar, dónde no vas a estudiar, y después que te gradúes te digo dónde vas a trabajar. Bueno, todo eso a qué precio, a qué precio. Y tú lo vas dando cuenta cuando vas creciendo, cuando vas viendo, cuando visitas España, visitas Francia, visitas tal, si te das cuenta, dices, lo que yo estoy viendo aquí no es lo mismo que yo vivo en Cuba. Entonces tú te haces tus preguntas y te empiezas a cuestionar tú mismo si lo que viviste era cuando estás en una burbuja que no existía internet, que todo era bonito, o si no, que todo fue una mentira, ¿entiendes? En mi caso yo me di cuenta que todo fue una mentira. Al final, ¿a qué precio? Yo pagué un precio, la libertad. Entonces, cuando te quitas esa escafandra, que eres libre, que puedes opinar, que dices, aquí puedo decir, aquí puedo juzgar, aquí puedo cuestionar, entonces ahí ya no eres
bienvenido en Cuba. ¿Entiendes? Entonces, Claro. yo digo una cosa siempre. ¿El zoológico funciona? Eso es de Cuba. No, cualquiera. Quedaba el gorila. El concepto de Quedaba el gorila y Saucó. ¿El concepto de zoológico funciona en cualquier sitio? No, no funciona. Funciona siempre y cuando esté la reja cerrada. Pero cuando tú le abres la puerta al león, le abres la puerta al tigre, se van a su modo habitat. ¿Tú nunca has visto? Que me tomaba mucha la atención, que decían, el tigre de Bengala del zoológico de Pakistán tiene su primera cría después de 40 años en cautiverio, o el delfín de Alaska tiene... Y decía, yo buscaba en internet, decía, pero si el tigre de Bengala tiene una cría cada 4 años, ¿pero qué pasa? Que no era libre. Entonces, al estar encerrado, esa forma natural de ser libre se bloquea. Entonces no pare, no se junta. Entonces, obvio. al final yo digo una cosa, nada por encima de la libertad. Vamos a poner un poco de picante, ¿verdad? Porque Sí. es verdad que, digamos, yo entiendo y está buenísimo. Y además, ayer aprendí algo hablando con gente del Salvador que me dijo: no hay nada más feo para un salvadoreño que nos vengan a decir todos cómo es la vida en El Salvador. Entonces, yo no voy a decir cómo es la vida en Cuba porque no tengo ni idea y no estoy en Cuba. Pero sí está bueno porque hay otras miradas. Entonces, vos de repente recién nombrabas a Silvio, por ejemplo, y Silvio manifestó incluso en la última gran recrudecimiento de la crisis por el tema petrolero y demás, y dijo: yo que me den las armas, quiero combatir y quiero luchar por mi país. Sí. Entonces, cuando vos ves que hay gente que desde adentro o desde afuera a veces sigue diciendo, no, para mí hay que sostener este modelo, ¿qué sentís? ¿Sentís como, yo sé que recién dijiste, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero ¿Pero qué te va a decir Silvio, que es millonario y vive en Cuba? para vos es una... Silvio es un tipo privilegiado. Silvio siempre fue un tipo privilegiado. Tuvo todas las comodidades que le dio la dictadura: casa, estudio, posibilidades de viajar, hacer dinero fuera, llegar a Cuba y no pagar impuestos. O sea, es normal que él quiera morir por esa revolución porque le dio de todo. O sea, pero no solamente uno. O sea, es el resto. ¿Entiendes? Si tú ves que hay un flujo de 3 millones de cubanos que se van de Cuba, yo no veo uruguayos que se vayan a Cuba en patera o cruzando o sea, el flujo de migración siempre es de afuera, de adentro hacia afuera, no hacia adentro. No veo comunidades brasileños en Cuba, no veo comunidad argentina en Cuba, como si veo en otros países, por ejemplo en Miami, veo la comunidad argentina, la comunidad uruguaya, la comunidad brasileña. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente. Claramente, cuando te ves un tipo privilegiado como Silvio, y quitemos la parte musical, porque para mí Silvio es una de las plumas más grandes que ha dado la historia de la música cubana, pero ves la parte de su compromiso con esa revolución, mira, yo también lo respeto. Esa es su forma de pensar. Respétenme la mía. No, claro. Estamos hablando aquí contigo. Exacto. No, pero ahí es lo que yo digo en Cuba, que es lo que siempre faltó, y es mí también. No solamente el de Silvio, sino el mío. Mi forma de ver las cosas, mi forma de decirle, pues, no, yo creo que antes de coger un fusil, yo creo que mejor es la libertad de los presos políticos, la libertad de Michael Osorbo, la libertad del Cuartico, la libertad del niño que está preso ahora por solamente decir Patria y Vida, que tiene 15 años, que está preso en el régimen cubano. Yo creo que al final la vida dirá su última palabra, ¿no? Pero yo creo que es el momento de ponerse del lado del pueblo cubano, que como dice Roldán, que lleva más de 70 años sin luz, sin agua, sin comida, con un montón de restricciones, y es el momento de que Cuba vea la luz, que Cuba pueda sonreír y que el cubano pueda decidir, que el cubano pueda ir a una urna y decir, yo decido este presidente, y si mañana no funciona, elijo otro, como hay en Uruguay, como hay en Argentina, como hay en Estados Unidos, como hay en España, elecciones libres, demócratas. ¿Que no te gustó el presidente que está? Pues en la próxima elección vota por el otro, o vota por el que a ti te guste. Pero esa libertad de tú elegir, de tú escoger y de tú marcar tu rumbo con tu modo de ver las cosas, es lo que yo quiero que aparezca en Cuba. Y no que Silvio diga, defiendo esto hasta la muerte. Bueno, es su criterio. Yo no es el mío. Actualmente hay conversaciones entre autoridades de Cuba con funcionarios de Estados Unidos, ¿no? ¿A dónde ustedes creen que pueden conducir eso? ¿Qué esperan que pase? Porque hay una expectativa generalizada que después de lo de Maduro en enero, y Trump ha dicho que el próximo blanco podría ser Cuba. ¿Qué piensan de esto?
Mira, a ver. Todo lo que se puede hacer, ya venga del exterior, en este caso Trump, en nuestro país, en Cuba, que tenga resultados positivos. A mí me importa poco si lo llaman capitalismo cubano o socialismo cubano o el nombre que le quieran poner, pero que funcione, que la gente respire, que tengan un sistema de vida, que puedan relajarse, no tienen que levantarse todos los días diciendo ¿qué hago de comida hoy? Voy a bañarme, no hay agua. Entonces, todo lo que se pueda hacer, cualquier tipo de reforma que venga de la mano de quien quiera, la ayuda, es positivo, porque lo que está pasando es que se están acumulando y acumulando los problemas, y eso va a explotar. Es como cuando le echas mucho vino a una copa, se bota. Y es lo que puede suceder. Ahí tienen que dejar a la gente por la vía pacífica, que yo pienso que es la mejor, que se manifieste, que hablen tranquilamente, porque en ese tipo de crítica a lo que sea, y bien fundadas, evidentemente, y vienen las contradicciones, y las contradicciones generan desarrollo si van en la buena vía. Y es lo que está pasando, que nos tuvieron callados durante no sé cuántos años, y mira lo que ahora, cuál fue el resultado, que se están levantando las provincias, manifestaciones como nunca, claro, como nunca, Santiago de Cuba, Camagüey, La Habana, que algunas han terminado mal. Entonces ahí hay un problema, evidentemente, porque el cubano no se tiraba a la calle así, por supuesto. Ahora se tuvieron el valor, porque a la época hacías eso y había que construir por lo menos 10 prisiones más en Cuba. Y todavía, mira, hay algo que es muy importante que las personas sepan, es que el cubano ha intentado todo. El cubano ha intentado hablar con el régimen, el cubano ha intentado manifestarse de forma pacífica, y lo único que hemos recibido es represión, represión y represión. Entonces, cuando se te agotan las vías de decir, mira, estoy inconforme con esto, quiero que esto cambie, cuando se te agotan, ¿a qué tú apelas? A que alguien te ayude. O sea, yo leo a la gente y pongo un ejemplo muy, muy sensible, porque lo veo de forma en casa, ¿no? Mi esposa tiene un activismo muy grande con la mujer maltratada. Muy grande, ha hecho libros que hablan sobre todo eso y recibe muchos mensajes. Y algo que funcionó y que ayudó mucho a este sector de mujeres maltratadas fue la empatía. La empatía, las leyes que sacaron para condenar a estos violadores, a estos hijos de perra, por decirlo de una forma, y darle las herramientas a que ellas pudieran denunciar esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si la sociedad no hubiera ayudado a estas mujeres a levantarse en contra de su maltratador y a darle las herramientas para señalarlo y decirle fue él? Y que le metan 30, 40, 50 años de condena, como están haciendo. Entonces, Cuba es una mujer maltratada, que se ha levantado y que ha señalado a su maltratador durante muchos años. Pero no hay empatía del mundo con Cuba. No hay esa empatía. Y cada vez que yo me encuentro a alguien que va a Cuba, me dice, es muy linda, y por fuera me dice, wow, y la están pasando, y lo dilo públicamente, porque nos va a ayudar a que no piensen que el cubano está loco, ¿entiendes? Que el mundo, y hemos encontrado empatía. ¿Dónde hemos encontrado empatía? En Marco Rubio. Hemos encontrado empatía en Donald Trump, que han dicho, yo sé lo que sufren ustedes, yo he hablado con cubanos, sé el sufrimiento, sé lo que han vivido, sé cuántas dictaduras los ha dañado a cada uno de ustedes. Entonces, el cubano por primera vez dice, wow, alguien que me entiende, alguien que me escucha. ¿Pero crees que una intervención militar por parte de Estados Unidos desde el exterior sería bien recibida? Yo espero que sea inevitable, que no lo haga, porque no pienso tampoco que el recurso sea las armas, porque ahí no es una solución la más lógica que se pueda tomar. Yo pienso que la vía de la negociación... Bueno, de hecho están hablando por eso mismo. Y el debate. Sí. Ellos están hablando con la dictadura, o sea, están diciendo, bueno, mira, nos gustaría que hubieran elecciones libres, nos gustaría que soltaran los presos políticos, nos gustaría que hubiera libre mercado, nos gustaría que hubiera estas cosas en Cuba. Pero el régimen no quiere soltar a los presos políticos, no quiere elecciones libres, no quiere que el cubano viva como cualquier persona en un país. Entonces, quien está obstruyendo esto es el régimen. No nos olvidemos que quien está poniendo todas las trabas para que el cubano no sea como una persona normal es el propio régimen. Entonces,
cuando se te agota todo tipo de comunicación, cuando se te agota todo tipo de diálogo, cuando ves que parece más un secuestro de un país que un propio o sea, ¿a qué tiene miedo Díaz-Canel de elecciones libres? Vete a elecciones libres. Tantéate con tu pueblo. Por primera vez, verifica si tu pueblo realmente vota por ti. No quieren hacerlo, ¿por qué? Porque tienen miedo de que nadie vote por ellos. Entonces, ellos no van a abrir, ellos no van a hacer elecciones, ellos no van a hacer nada. Entonces, mira, yo sé que a veces la violencia es el peor camino, pero es lo único que está haciendo contra el pueblo cubano ellos, violencia. O sea, contra el pueblo cubano lo que está haciendo el régimen es violencia. Entonces, a veces al que hierro mata, a hierro muere. Muchísimas gracias, Yotuel Romero, Roldán González. Vamos a escucharlos el 30 de abril en el Teatro de Verano. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Llegaron hoy, así que se valora mucho que hayan tenido esa disposición de hablar con nosotros Claro que en sí. Par en Para el eso Mundo. estamos. 30 de abril, Es importante. Teatro de Verano. Y vamos a bailar con ustedes y a celebrar la vida. Seguro. Eso, muy importante. Celebrar la vida, que la vida a veces va tan rápido. A veces todo es tan corto en la vida que hay que celebrarla cada día, despertarte y decir, estoy vivo. Hay gente que hay más de 40 millones de gente que no se levantan. Estoy caminando, hay mucha gente que no camina más. Tengo trabajo que me dedico a darle amor al público y mucha gente que le están pasando mal. Entonces, nos tenemos que levantar y saber que estamos bendecidos. Y con esa bendición, afrontar la vida desde un punto de decir, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por traernos a Uruguay. Gracias por venir, gracias por ayudar a tantos cubanos, este país tan bello. Y nada, el show va a ser una cosa de festejar la vida. De Uruguay y vida. A eso vamos. Muchísimas gracias.